Si en los 70 y 80 Estados Unidos tenía sus muscle cars, Japón, Europa y hasta Harley dijeron, oye, espera, también podemos meter músculo en las dos ruedas. Y así nació un género que no buscaba ser práctico, ni económico, ni lógico. No, las muscle bikes eran otra cosa. Motos hechas para asustar viejas, romper embragues y dejar cicatrices de torque en la memoria colectiva. Número 10. Honda X4. Arrancamos con la Honda X4. Básicamente, Honda dijo, oigan, ¿y si clonamos la VMAX pero con traje japonés de Honda? Y salió esto, una moto enorme, musculosa, con un diseño imponente que buscaba darle pelea a Yamaha en el terreno del músculo puro. Montaba un 4 cilindros de 1.284 centímetros cúbicos, derivado directamente de la CB1300, pero con una puesta a punto distinta para entregar más par en bajas revoluciones. Tenía 98 caballos, que no es poca cosa para una naked musculosa de los 90s. Estéticamente, llamaba muchísimo la atención. Tanque ancho, colín compacto y unos escapes dobles que parecían tubos de órgano sacados de una iglesia, pero afinados para rugir. Era como si una VMAX y una CB1300 hubieran tenido un hijo en el gimnasio después de un ciclo de creatina. ¿El problema? Bueno, era Honda. Y Honda siempre tira al lado más equilibrado. Sí, era muy buena, muy robusta y con una calidad de construcción brutal, pero le faltaba esa chispa de locura, ese factor "me quiero matar" que definía a la VMAX. No explotaba en aceleración, no era peligrosa, no era tan exagerada, era más racional, más domada, como si Honda hubiera dicho, hacemos músculo pero con buenos modales. Por eso nunca alcanzó la fama de la VMAX. Vendió lo justo, se ganó el respeto de los que buscaban algo diferente y quedó en un lugar raro, ni custom ni naked deportiva. Hoy en día es una rareza, difícil de ver en la calle y con un nicho muy reducido entre coleccionistas que valoran ese intento de Honda de meterse en un segmento que no era lo suyo. Fue como el primo serio que se aparece en las fiestas familiares. Se nota que va al gimnasio, todos lo miran un rato, pero al otro día nadie se acuerda de su nombre. Número 9. Triumph X75 Hurricane. La Triumph X75 Hurricane fue literalmente una moto adelantada a su época. Nació en los primeros años 70, plena era del Flower Power, pantalones Oxford y música psicodélica. Mientras las marcas japonesas estaban reventando el mercado con motos cada vez más rápidas y fiables, los ingleses necesitaban un golpe de efecto, y vaya si lo tuvieron. En 1972, un joven diseñador americano llamado Craig Vetter, sí, el mismo que después se haría famoso por sus carenados aerodinámicos, recibió el encargo de hacer que un tricilíndrico de Triumph se viera como nada que hubiera rodado antes en la calle. El resultado fue la X75 Hurricane, una moto que parecía un prototipo sacado de un cómic de Marvel. Tenía un tanque largo y curvo que se integraba con el asiento en una sola pieza de fibra de vidrio. Novedad total para la época. Pintura naranja con franjas rojas y lo más loco, 3 escapes juntos, todos del mismo lado como si fuera un cañón triple dispuesto a disparar rock and roll. Su motor era un tricilíndrico de 741 centímetros cúbicos con unos 71 caballos. Para 1973, eso era potencia de sobra. Tenía velocidad, tenía presencia, y en un mercado lleno de motos sobrias, esta parecía un show bike salido de Woodstock. Pero ojo, lo que la convirtió en inmortal no fue el rendimiento. Sí, corría, pero no era ni la más potente ni la más agresiva del mercado. Lo que realmente quedó en la historia fue su diseño radical, porque por primera vez alguien había dicho, oye, ¿y si en vez de hacer una moto cuadrada y seria, la hacemos como un póster psicodélico? Y funcionó. El problema es que, como todo lo que se adelanta demasiado, el mercado no estaba preparado. Muchos la vieron demasiado rara, demasiado llamativa para usarla todos los días. Por eso no vendió grandes cantidades, pero con el tiempo se convirtió en una pieza de museo, una moto de culto, buscada por coleccionistas que valoran su originalidad. Hoy, la X75 Hurricane
no se recuerda como la más bruta ni la más rápida, pero sí como una de las motos más icónicas visualmente de la historia. Fue una declaración de que una moto también podía ser arte, y abrió un camino que después muchas marcas seguirían. Era como si alguien hubiera mezclado gasolina con LSD y hubiera dicho: muchachos, salgan a rodar que la realidad ya no alcanza. Número 8. Kawasaki Eliminator ZL900. La Kawasaki Eliminator ZL900 nació en 1985, justo cuando Kawasaki estaba en la cima con la GPZ 900R Ninja, la primera moto en llamarse Ninja y estrella absoluta de Top Gun. Esa moto había dejado al mundo con la boca abierta, era rápida, era sexy, y puso a Kawasaki en el mapa como la marca de la velocidad. Y claro, en Hamamatsu pensaron: oye, ¿y si agarramos este motor que ya es un misil y lo metemos en una custom? A ver qué pasa. Y así fue. Metieron el Tetra en línea de 908 centímetros cúbicos, refrigerado por agua de la Ninja en un chasis bajo, largo, estilo dragster. El resultado fue la Eliminator ZL900, una moto que sobre el papel parecía una locura. 106 caballos, 0 a 100 en menos de 4 segundos y un cuarto de milla en menos de 12 segundos. O sea, rendimiento de superbike, pero con look de custom musculosa. En la práctica, era una bestia. La acelerabas con ganas y lo más probable es que la rueda delantera dijera: ¡nos vemos arriba, campeón! Era literalmente un cohete en línea recta, diseñada para humillar a cualquiera en los semáforos. Kawasaki incluso la publicitaba como una drag bike de calle. Pero claro, tenía un problema gigante. La Yamaha VMAX ya existía. Y cuando Yamaha presentó su invento con 145 caballos y un diseño que parecía salido de una película de ciencia ficción, la Eliminator quedó automáticamente en la sombra. Sí, era brutal, pero no había inventado nada. Parecía más una respuesta directa a la VMAX que un concepto propio. Eso no le quita mérito. La Eliminator fue en su momento una de las motos más rápidas en línea recta del mundo dentro del segmento Muscle Bike. Su motor venía afinado para entregar un torque monstruoso abajo, ideal para los arrancones. Hoy, la ZL900 es una rareza. No alcanzó el mismo estatus de culto que la VMAX, pero se la recuerda como el intento serio de Kawasaki de entrar en el terreno del músculo puro. Y para muchos fue un sleeper, una moto que parecía una custom tranquila, pero que en el semáforo podía dejarte viendo solo la matrícula. Era como si Kawasaki dijera: ¿quieres drag race? Toma, pero aguántala porque esta cosa patea como mula con esteroides. Número 7. Suzuki Intruder M1800R. La Suzuki Intruder M1800R, lanzada en 2006, fue el intento de Suzuki de mirar a la cara a gigantes como la Yamaha VMAX y la Honda BTX 1800 y decirles: muchachos, acá tienen competencia seria. Imagina un dragster con manillar y 2 ruedas, un between de 1783 centímetros cúbicos, inyección electrónica, refrigeración líquida y pistones más grandes que los de un auto compacto. Tenía más de 120 caballos de fuerza, pero lo realmente impresionante era el torque descomunal de 160 Nm, que llegaba tan abajo en el cuentarevoluciones que sentías que estabas arrancando un tractor de carreras. En pocas palabras, la Intruder no aceleraba, despegaba. Y ojo, Suzuki no solo pensó en fuerza bruta, el diseño era imponente. Depósito musculoso, guardabarros trasero gigantesco, llanta trasera obscenamente ancha de 240 milímetros y escapes dobles que parecían tubos de órgano de iglesia heavy metal. Era una moto que, parada en la vereda, parecía decir: no me mires fijo porque arranco. El problema es que, como toda muscle bike llevada al extremo, no era ágil. Intentar meterla en una curva cerrada era como pedirle a un hipopótamo que haga ballet. Tampoco era cómoda en viajes largos, vibraciones, consumo elevado, tragaba gasolina como si fuera gratis y un peso de casi 350 kilos en orden de marcha. Eso sí, a la hora de acelerar en línea recta, te hacía sentir como Vin Diesel en Rápido y Furioso versión 2 ruedas.
En el mercado tuvo una recepción mixta. Muchos la amaron porque era pura presencia y brutalidad japonesa, pero otros la criticaban porque no tenía la misma historia ni carisma que la VMAX. Sin embargo, Suzuki logró algo clave: entrar en el club de las muscle bikes modernas con un modelo que aún hoy se respeta. Actualmente, la M1800R o Boulevard M109R en algunos mercados es una moto de culto. Los que la tienen no la sueltan fácil, y los que la ven pasar siguen girando la cabeza como si hubiera aparecido un ovni. Era como llevar un dragster disfrazado de moto. Cero lógica, todo músculo, ruido atronador y una sola misión: hacerte sentir que domabas un monstruo en cada semáforo. Número 6. Harley-Davidson V-Rod. La Harley-Davidson V-Rod, presentada en 2001, fue probablemente el experimento más raro y polémico de toda la historia de la marca de Milwaukee. Recordemos que Harley siempre fue sinónimo de tradición pura: motores refrigerados por aire, bajas revoluciones, par infinito y una estética que casi no cambiaba desde la Segunda Guerra Mundial. Pero en los 90, la competencia empezaba a pisar fuerte con motos más modernas y potentes. Y Harley pensó: compañeros, si no nos actualizamos, nos quedamos en el museo. Entonces pasó lo impensado. Harley se asoció con Porsche, sí, los de los autos alemanes de lujo, para desarrollar un motor que rompiera con todo lo que conocíamos de la marca. Así nació el Revolution Engine, un V-twin de 1130 centímetros cúbicos DOHC, refrigerado por líquido, capaz de estirarse hasta las 9000 RPM y sacar unos 115 caballos de potencia. Para los estándares Harley, eso era como pasar de una carreta a un jet. El diseño también fue radical: chasis hidroformado en aluminio, depósito escondido bajo el asiento. Lo que parecía el tanque era en realidad la tapa del airbox. Escapes cromados dobles saliendo como cañones y una postura baja y agresiva. Más muscle bike que cruiser clásica. Era como si Harley hubiese tomado esteroides y salido a una cita con Terminator. El problema fue cultural. Los puristas de Harley la odiaron desde el primer día. Para ellos, meterle refrigeración líquida a un motor Harley era un sacrilegio. Una Harley con agua. Eso no es una Harley, es una Ducati disfrazada, se escuchaba en los bares moteros. Pero quienes la probaron en serio descubrieron que era una de las Harleys más rápidas y deportivas jamás construidas. Aceleraba fuerte, frenaba mucho mejor que una Harley tradicional y transmitía una sensación completamente distinta, más cercana a una muscle bike moderna que a una custom de paseo. La V-Rod abrió un capítulo nuevo. Harley intentando conquistar un público más joven, más amante de las prestaciones que del Heritage. De hecho, tuvo varias versiones: la BRSCA original, 2001, la brutal V-Rod Muscle, 2009, e incluso ediciones especiales con colores llamativos y mejoras en suspensiones y frenos. Sin embargo, a pesar de todo lo innovadora que fue, nunca terminó de encajar del todo en el mundo Harley. Demasiado radical para los viejos fanáticos, demasiado Harley para quienes buscaban una naked deportiva pura. Finalmente, la V-Rod fue descontinuada en 2017, cerrando un capítulo que aún hoy divide a los fans. Hoy la V-Rod es una moto de culto. Hay quienes la consideran la Harley más interesante de los últimos 40 años y otros que la siguen viendo como un error. Pero nadie puede negar que marcó un antes y un después. Fue la primera Harley que se atrevió a romper con todo lo establecido y demostrar que podían hacer músculo, a lo yankee, pero con ingeniería alemana. Era como si Harley se hubiera tomado un Red Bull con Porsche y dijera: vamos a hacer que Milwaukee se sienta en Nürburgring. Un sacrilegio para algunos, un sueño húmedo para otros. Número 5. Suzuki B-King. La Suzuki B-King es de esas motos que cuando salieron al mercado la gente pensó que estaban fumando en Hamamatsu. Y la respuesta fue simple: estaban inspirados, porque básicamente agarraron el motor de la Hayabusa de segunda generación,
un 4 cilindros de 1.340 centímetros cúbicos, y lo metieron en una Naked. Sí, sin carenado, con manillar ancho y con 182 caballos de potencia directos al asfalto. Era como sacar un motor de cohete y ponerlo en una bicicleta. El origen de la V-King viene de un concept bike mostrado en 2001 en el Tokyo Motor Show. Aquella primera versión era todavía más loca. Prometía supercargador, escape tipo nave espacial y gadgets futuristas que parecían sacados de una película de ciencia ficción. La gente la vio y pensó, esto jamás se va a fabricar. Pero Suzuki, en 2007, dijo, bueno, no vamos a ponerle el supercargador, pero vamos a meterle el motor de la Hayabusa y que sea lo que Dios quiera. El resultado fue un monstruo con un par motor de 146 Nm que podía levantar rueda en tercera sin que lo buscaras. Aceleración brutal, sonido apocalíptico y una sensación de estar montado en un martillo neumático con luces. Eso sí, con un peso de más de 235 kilos, no era precisamente ágil. En curvas cerradas, parecía más un rinoceronte con patines que una Super Sport, pero en rectas, no había Naked que la alcanzara. El diseño fue el otro tema polémico. Los escapes traseros, enormes y cuadrados, parecían salidos de un Transformers o de una nave de Star Wars. La gente los amaba o los odiaba. Para algunos, la V-King era la Naked más futurista y agresiva jamás hecha. Para otros, era directamente un Frankenstein de acero. ¿El problema? Llegó en 2007, justo antes de la crisis financiera global y en un mercado que empezaba a priorizar motos más electrónicas, ligeras y fáciles de manejar. La V-King era lo opuesto, cero ayudas electrónicas, ni control de tracción, ni modos de conducción, potencia descomunal y un diseño que asustaba más de lo que atraía. Por eso no vendió mucho, pero el tiempo le dio revancha. Hoy la V-King es una moto de culto, muy buscada por coleccionistas, con precios que empiezan a subir en el mercado de segunda mano. Su rareza y su desmesura la convierten en una especie de unicornio japonés. Una moto que no tenía sentido en su época, pero que precisamente por eso es inolvidable. En resumen, la Suzuki V-King fue el equivalente a que alguien te regale un martillo gigante para matar mosquitos. Impráctica, descomunal, exagerada, pero absolutamente irresistible. Era como la Hayabusa diciendo, estoy harta de los carenados, quiero ir en cuero y mostrar músculo. Y así nació una de las Naked más bestiales de la historia. Número 4. Triumph Rocket 3. La Triumph Rocket 3 no es solo una moto, es un monumento rodante, una declaración de guerra contra la lógica. Cuando salió en 2004, todo el mundo dijo lo mismo. ¿Para qué carajos necesitas casi 2.300 centímetros cúbicos en una moto? Y la respuesta de Triumph fue ¿y por qué no? Su motor tricilíndrico de 2.294 centímetros cúbicos era durante muchos años el motor más grande jamás montado en una moto de producción en serie. 3 cilindros en línea, refrigeración líquida, 147 caballos. Pero lo que realmente asustaba era el torque descomunal, más de 200 Nm a 2.500 RPM. Eso significa que podías ir en tercera, abrir gas y sentir que estabas remolcando un tren de carga. No era ligera, ni mucho menos. Más de 320 kilos en orden de marcha, una bestia difícil de maniobrar en parado. Pero una vez en movimiento, esa masa desaparecía bajo el empuje del motor. Y en aceleración pura, era capaz de humillar a muchas deportivas modernas en los primeros metros. Una Naked de 1.000 centímetros cúbicos parecía un ciclomotor a su lado. El diseño acompañaba esa brutalidad, depósito gigantesco, ruedas traseras anchas como las de un coche y un escape triple que parecía cañones de artillería. Todo en la Rocket 3 gritaba, esto no es una moto normal, es un tanque con manillar. El mercado la recibió como una rareza, un exceso. No era para cualquiera, demasiado grande para ciudad, demasiado pesada para off-road y demasiado bestia para un uso relajado. Pero ese no era el punto.
La Rocket 3 no se compraba con la cabeza, se compraba con el corazón y con los riñones bien sujetos. La Rocket 3 impactó de lleno en el mundo del motociclismo, porque en pleno siglo XXI, donde las motos ya eran cada vez más racionales, tecnológicas y limitadas por normativas, Triumph se sacó de la manga un proyecto que era puro exceso, un homenaje a la demencia mecánica, y el público lo aplaudió. No fue un éxito masivo, pero sí creó una legión de fanáticos. La historia no terminó en 2004. Hoy sigue viva en versiones más modernas, como la Rocket 3R y GT, con 2.500 centímetros cúbicos y más de 167 caballos. Una moto que no solo se mantiene vigente, sino que sigue marcando récords como la moto de producción con más torque del mundo. Número 3. Suzuki GB1200 Madura. La Madura fue el intento de Suzuki de destronar a la recién nacida Yamaha V-Max. Tenía un motor V4 de 1.156 centímetros cúbicos, unos 117 caballos, refrigeración líquida, cardán y hasta suspensión trasera ajustable, lo que la hacía bastante avanzada para la época. El problema fue que llegó casi al mismo tiempo que la V-Max y claro, Yamaha arrasó con toda la atención mediática. La Madura era potente, rápida y tenía tecnología interesante, pero su diseño resultaba raro, poco agresivo y no conectaba con el público que buscaba músculo y presencia. Hoy es una rareza de colección, recordada como una de esas muscle bikes ochenteras que quedaron a la sombra, pero que demuestran que Suzuki también se atrevió a entrar en la guerra de los V4. Número 2. Honda Magna B65. La Magna B65 fue un misil americano con ADN japonés. Montaba un motor V4 de 1.098 centímetros cúbicos, 116 caballos y una entrega de potencia brutal, todo dentro de un chasis Custom Cruiser. Era la respuesta directa de Honda a la guerra de las muscle bikes que estaba comenzando en los 80 y llegó para dejar en claro que los japoneses podían jugar fuerte en el terreno de las motos grandes estilo América. En Estados Unidos, ganó la fama de ser la moto más peligrosa de su época. No porque fuera frágil, al contrario, era muy confiable. El problema era la brutalidad de su aceleración. Podía hacer el 0 a 100 en menos de 3 segundos, cifras que en aquel entonces estaban reservadas para superbikes puras. Muchos motoristas que venían de cruisers tranquilas se encontraron con una bestia que los sobrepasaba en todos los sentidos. Y ahí llegaron los accidentes. La Magna no solo fue rápida, también tenía estilo. Sus líneas largas, su sonido V4 y su carácter desbordado la convirtieron en un símbolo de los 80, de la era de la exageración. Era la moto de los que querían algo distinto a Harley, pero igual de imponente. Hoy sigue siendo recordada como una de las máquinas más salvajes de Honda, temida y admirada a la vez. Y en el puesto número 1, la reina absoluta, la Yamaha V-Max 1200, la moto que literalmente inventó el concepto de muscle bike y que cambió para siempre la idea de lo que podía ser una custom. Su corazón era un V4 de 1.197 centímetros cúbicos con 145 caballos declarados, pero la magia estaba en el V-Boost, un sistema revolucionario para la época. Básicamente, habría mariposas adicionales a partir de las 8.000 RPM, lo que duplicaba el flujo de aire hacia los carburadores y hacía que la moto se transformara en un misil tierra-tierra. Arriba de esas vueltas, el empuje era tan brutal que parecía que la moto quería arrancarte los brazos. La V-Max no era una moto para cualquiera. Pesaba más de 270 kilos, tenía un chasis que no estaba a la altura de semejante potencia y en curvas era un desafío mayúsculo, pero en línea recta no había nada igual. Era una drag bike de fábrica, capaz de destrozar el cuarto de milla en tiempos que humillaban a casi cualquier superbike de mediados de los 80. Su impacto fue global, definió lo que significa una muscle bike.
No era ni una custom clásica ni una deportiva. Era un híbrido brutal pensado solo para acelerar y lucir intimidante. Se convirtió en leyenda en Estados Unidos, en Europa y en Japón, donde marcó una generación entera de motoristas. Y lo mejor, su legado siguió vivo durante más de 2 décadas, hasta que en 2009 Yamaha lanzó la VMAX 1700, con 200 caballos y un diseño más moderno, pero manteniendo intacta esa filosofía de exceso absoluto. La VMAX fue, y sigue siendo, un ícono. No solo fue rápida, fue la moto que puso nombre propio a un estilo entero. Una moto que no pedía permiso, imponía respeto. Y si quieres conocer todo sobre la Yamaha VMAX, haz clic en este video y nos vemos ahí.